Bienvenidos a la semana 15, etapa 3, segundo quimestre, área Ciencias Naturales. El tema de la clase, estructura de la atmósfera. Nuestra atmósfera terrestre tiene aproximadamente 1000 kilómetros de grosor. Pero ¿esta es igual en las diferentes alturas? No, no es igual en las diferentes alturas. De hecho, hay diversas capas con características propias que las veremos a continuación. Tenemos la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la ionosfera y la exósfera. La troposfera es la capa inferior de la atmósfera. Es la que está en contacto con la corteza terrestre y es la más densa. Posee las características necesarias para facilitar el desarrollo de la vida. El espesor de esta capa es irregular en zonas ecuatoriales, o sea, en el centro. El grosor de la capa alcanza 18 kilómetros, mientras que en zonas polares disminuye a menos de la mitad. No se puede hablar de una temperatura promedio, ya que depende de las estaciones del año, del lugar donde se tome la temperatura y de los factores físicos que se dan en esta capa, como lluvias, nevadas, huracanes, tormentas eléctricas. Tenemos aquí, observamos en estas gráficas la troposfera. La estratosfera se encuentra sobre la troposfera. Su grosor promedio es de 35 kilómetros. Al tener menor cantidad de gases, el calor irradiado por el Sol, reflejado por la Tierra, no se contiene, por lo tanto, la temperatura es de menos 60 grados centígrados. En la estratosfera está la capa de ozono, que filtra los peligrosos rayos ultravioletas, también conocidos como rayos UV. Podemos observar la estratosfera está por encima de la troposfera y contiene la capa de ozono. La mesósfera, esta capa está por sobre la estratosfera. Tiene más o menos 30 kilómetros de espesor y es la capa más fría de la atmósfera, con temperaturas de entre menos 75 grados centígrados a menos 90 grados centígrados. En la mesósfera se queman las pequeñas rocas espaciales que son atraídas por la gravedad terrestre. Al suceder esto, se observan las conocidas estrellas fugaces. Ionosfera o termósfera. Se ubica sobre la mesósfera. Se cree que tiene unos 500 kilómetros de espesor. En esta capa, las muy pocas partículas de gases al recibir la radiación solar se calientan al extremo de alcanzar más de 1500 grados centígrados y se cargan eléctricamente, formándose iones. De ahí que toma el nombre de ionosfera. Esta capa es muy importante porque aquí rebotan las ondas de radio y televisión
emitidas desde la Tierra. Esto es esencial para las comunicaciones a larga distancia, como las transmisiones radiales, como podemos observar en el gráfico. Aquí está la antena que emite la onda, llega a la ionosfera y de allí baja reflejada hacia la Tierra. Cuando los vientos solares interactúan con la ionosfera, que contiene partículas eléctricas, se producen destellos luminosos conocidos como auroras, que iluminan con hermosos colores el cielo nocturno de zonas cercanas a los polos. Y podemos también observar las auroras boreales. La exósfera se encuentra por sobre la ionosfera. A partir de allí está el espacio cósmico. La exósfera es una capa que tiene una influencia del campo magnético terrestre, lo que forma la magnetosfera. Esta última nos protege frente a los vientos solares. Se estima que esta capa puede extenderse hasta los 10.000 kilómetros hacia el espacio exterior. En este gráfico observamos las diferentes capas. Tenemos la troposfera, la estratosfera, donde encontramos la capa de ozono, la mesósfera, la termósfera o ionosfera y la exósfera. De aquí continúa la magnetosfera, que se prolonga hacia el espacio infinito. La capa de ozono, nuestra sombrilla vital. El ozono es un tipo de oxígeno, gracias al cual estamos vivos. Se origina por la incidencia de la radiación solar sobre moléculas normales de oxígeno atmosférico para formar ozono. El ozono se ubica en la estratosfera, entre los 15 y 50 kilómetros de altura. Vemos la composición del ozono, que está formado por 3 moléculas de oxígeno. Importancia de la capa de ozono. El Sol emite energía que llega a la Tierra en forma de radiación. Parte de esta radiación es luz visible. Otra parte no la podemos ver, pero sí sentir. Por ejemplo, cuando salimos en un día soleado sin protección, nuestra piel se quema. Esta energía que nos quema es la radiación ultravioleta, o también conocida como los rayos UV. La cantidad que llega de esta radiación es afortunadamente poca, pero si no existiera la capa de ozono, estos rayos llegarían al 100% sobre los seres vivos, los que nos causaría quemaduras en la piel, destrucción de tejidos, ceguera por daños en los ojos y cáncer, que es una enfermedad muchas veces mortal. El problema de la capa de ozono. Hasta hace pocas décadas, los desodorantes ambientales, atomizadores y pulverizadores contenían CFC, o sea, gases clorofluorocarbonos, cuya función era servir de refrigerantes y de dispensadores de otras partículas. Se mantuvo en las décadas de los años 80 y 90 del siglo XX, hasta que científicos, gracias a la observación de fotografías satelitales, observaron una relación entre el uso de los clorofluorocarbonos y la destrucción de la capa de ozono. Se advirtió un aumento importante de la radiación UV,
en especial en la Antártida, donde incluso se formó un agujero en la atmósfera que carecía de este gas. La humanidad entera dejó de utilizar los clorofluorocarbonos y empezó a desaparecer el agujero. Hoy vemos que la capa de ozono casi se ha regenerado y se piensa que en el año 2030 recuperará la normalidad. Podemos observar aquí cómo estaba en marzo y cómo está en abril. Mucho más pequeña, se está regenerando. Comparto la guía de la clase. Tarea 2, etapa 3. Relaciona con líneas los fenómenos físicos que se producen en las diferentes capas atmosféricas. Anota V si es verdadero o F si es falso según corresponda. En la tabla coloca 3 características de la capa de ozono. Escribe 3 efectos perjudiciales de la radiación UV cuando se reciben altas cantidades y completa el párrafo utilizando las palabras de los recuadros. Esta tarea le llegará en hojas de adjuntos. Hemos concluido la clase de ciencias naturales.